Mala práctica médica. La mala práctica médica se define como el daño en el cuerpo o en la salud de una persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencia de un ocasionar profesional. Tipos de culpa médica. Los tipos de culpa médica se clasifican en negligencia, en imprudencia, en impericia y en las no observaciones de los reglamentos. Proviene del latín negligo, que significa descuido, y neclego, que significa dejo pasar. La negligencia consiste en el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia en la realización de un acto médico. También podemos decir que la negligencia es un acto mal realizado por parte del proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa algún daño o lesión en el paciente. Existen diversas causas de la negligencia, entre ellas tenemos abandonar al paciente, realizar un examen médico insuficiente, no advertir al paciente sobre los efectos colaterales de un determinado tratamiento, no informar al paciente o al familiar sobre la enfermedad o pronóstico, negarse a atender a un paciente en caso de emergencia, olvidar el retiro de una gasa o instrumento dentro del paciente en una intervención quirúrgica, no realizar biopsia en caso de sospechar un cáncer, entre otros. La imprudencia es realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, es decir, es la carencia de templanza o moderación, o también la conducta contraria a la que el buen sentido aconseja, emprender actos inusitados fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, es o implica una conducta peligrosa. Es la violación activa de las normas de cuidado o cautela que establece la prudencia, actuando sin cordura, sin moderación, sin discernimiento, sensatez o buen juicio. Dentro de sus causas podemos mencionar las siguientes: transfundir sangre sin establecer grupo sanguíneo, dejar instrumental en la cavidad abdominal, realizar un acto innecesario, transmitir enfermedades contagiosas por el médico o el instrumental, hacer operaciones o amputaciones con diagnóstico de cáncer con solo el examen clínico. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión médica. En cuanto a la no observación de los reglamentos, es la acción culposa que se configura cuando, existiendo una exigencia u orden verbal o escrita, dispuesta con fines de prevención de un daño y ordenado por un superior responsable, el subalterno no le da cumplimiento, generando un daño al paciente. Puede circunscribirse a la esfera administrativa si no ocasiona daño al paciente. Entre las causas podemos mencionar omisión o defecto en la confección de la historia clínica, realizar actos no autorizados o sin la debida supervisión, recetar productos milagrosos o no autorizados, abandonar el centro laboral sin autorización, abandono de la guardia, no obtener la autorización del paciente o familiares en casos quirúrgicos, abandonar sin dejar sustituto, incubadoras o pacientes graves. La importancia de la historia clínica radica en que ésta, al ser un documento médico-legal, recoge toda la información del paciente, además de todas las actividades sanitarias que han sido realizadas en él, con la finalidad de facilitar su asistencia desde el nacimiento hasta la muerte, y que además puede ser utilizada por todos los centros asistenciales donde él acuda. La finalidad de la historia clínica es recoger los datos del estado de salud del paciente, con el objeto de facilitar la asistencia sanitaria. Podemos mencionar otros objetivos, como lo van a ser la investigación y docencia, el análisis de la calidad asistencial, además, un componente administrativo y médico-legal. Es un documento de dictamen pericial. El objeto de estudio de todo informe pericial sobre la responsabilidad médica profesional es la historia clínica, que va a evaluar los siguientes aspectos. Va a haber la enumeración de todos los documentos registrados en ella. Se puede hacer reconstrucción de la historia clínica,
Hay que hacer un análisis individualizado de todos los procesos médicos realizados en el paciente y además deben quedar registradas todas las personas que intervienen en este proceso asistencial. El incumplimiento de la no realización de la historia clínica puede tener las siguientes repercusiones: mala praxis clínico-asistencial por el incumplimiento de la normativa legal, defecto de gestión de los servicios clínicos, riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, a la institución y a la administración, riesgo médico-legal objetivo por carencia del elemento de prueba fundamental en reclamación por mala praxis médica. Características de la historia clínica: confidencialidad, seguridad, disponibilidad, única y legible. Requisitos de la historia clínica: veracidad, exacta, rigor técnico de los registros, coeternidad de los registros, completa e identificación del profesional. Responsabilidad médica. Es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y o cuidados adecuados en la asistencia del paciente, pudiendo adquirir a veces relevancias jurídicas graves. Tipo de responsabilidad médica. Está la responsabilidad civil, que es una obligación que nace de la ley, contratos, y así como también de los actos y omisiones ilícitas que derivan en reparar económicamente los daños causados a las víctimas y a sus familiares. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad penal, que es la obligación que tiene el médico en ser responsable de su acto penalmente ante diversas circunstancias. De tal manera surge el interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía tanto jurídica como la del orden público e implementando las sanciones que llamamos pena que imponen el Código Penal, que puede ser prisión, reclusión, multa, inhabilitación. Hablando de las bases legales, el Código de Deontología Médica, según el artículo 216, dice que las faltas a la moral médica cometidas por ignorancia, negligencia, impericia o mala fe debidamente comprobadas serán objeto de sanciones por parte de los tribunales disciplinarios, tanto de los colegios de médicos y por la Federación Médica Venezolana, los cuales podrán recomendar y tramitar la suspensión del ejercicio profesional de este médico ante los organismos competentes sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley de Ejercicio de Medicina y en el Colegio Penal. En los casos de impericia, que por su repetición significare ignorancia de la materia, se participará a la universidad que confinó el título a fin de que ésta conozca el caso. Según el Código Penal, el artículo 409, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones que pueda ocasionar la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de la pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentar hasta 8 años. Pericia y sus objetivos. Tanto en la sede administrativa como en la sede civil o penal, la pericia será una constatación de hechos, que estos se transformarán en pruebas para posibilitar la aplicación de normas preestablecidas. Los objetivos esenciales de este tipo de evaluación pericial pueden ser resumidos en los siguientes objetivos. Debemos describir cuidadosamente el daño o lesión, así como también debemos establecer el nexo causal o concausal entre el daño y la acción del profesional de la salud en su procedimiento. Y por último, debemos evaluar el grado de perjuicio, bien sea laboral, estético, moral, entre otros, que fueron resultados del daño.
El objetivo complementario de la pericia, principalmente en lo civil y en la sede administrativa, es verificar la existencia de indicios de culpa, si existe algo que indique que hubo impericia, imprudencia o negligencia por parte del médico, y evaluar todas las circunstancias en las que se verificó dicho acto profesional. El daño. El criterio de daño personal, aquí enfocado, no está solamente enfocado en el que identifica las alteraciones anatómicas o funcionales de una determinada estructura o segmento del paciente, sino en el criterio más amplio de una agresión a la salud, es decir, al estado de equilibrio y bienestar físico, psíquico y social del paciente. Para la evaluación cualitativa y cuantitativa del daño, utilizamos una metodología médico-legal convencional, con una serie de exámenes complementarios que sean necesarios y que estos nos permitan al final desarrollar todo el informe pericial. Por otro lado, en las acciones de carácter penal se debe evaluar la existencia de la lesión y cuál fue la energía lesiva, el medio, el instrumento o la acción que produjo el daño, así como también si hubieron agravantes o circunstancias que agravaron dicho daño, el matiz de la gravedad de la lesión y las repercusiones provocadas sobre la funcionalidad o la estética del paciente. Debemos también clasificar el contexto del daño, y para ello encontramos que, para saber si el daño fue moderadamente grave, resultó cuando la incapacidad de la ocupación habitual por más de 30 días, si este dicho daño puso en peligro la vida del paciente, o si generó alguna debilidad permanente de algún miembro, sentido o función, o incluso en mujeres embarazadas si éste le aceleró el parto. Y para saber si la lesión fue grave, el daño tuvo que haber resultado en incapacidad permanente para el trabajo, enfermedad incurable, pérdida o inutilización de algún miembro, sentido o función, deformidad permanente y en mujeres embarazadas, aborto. Para el ejercicio pleno de su profesión como médico, más allá de la habilitación académica, exigiendo del profesional un perfeccionamiento constante y continuo, adquiriendo a través de conocimientos más recientes sobre publicaciones especializadas, congresos, cursos de especialización o pasantías en centros y servicios de referencia. En otras palabras, la intención es saber si aquel acto cometido se puede caracterizar como impericia. Si el profesional médico está suficientemente habilitado para ejercer su actividad o si podrá haber evitado el daño, en caso de que no faltasen los conocimientos habituales mínimos de su profesión o especialidad. En caso de mala praxis, nexo de causalidad, caracterizado como la relación entre el daño observado y el acto médico ejecutado. Es un dato importantísimo y que no puede dejar de ser evaluado por el perito forense, ya que esta es una actividad típicamente médico-legal. Tiene un criterio cronológico, un criterio de adecuación lesiva, exigiendo una coherencia entre el tipo de lesión observada y los posibles resultados que surgen de la acción de la energía lesiva utilizada por el agente. Criterios de exclusión de otras causas, criterios estadísticos. Circunstancias del acto médico. El error es inherente a la profesión médica. La respuesta de diferentes seres humanos a los mismos medicamentos y tratamientos en muchos casos es difícil de preverse. Resulta decisivo que la pericia pueda determinar si un daño presente fue el resultado de una conducta profesional contraria al arte ejecutado. Se deben analizar las condiciones del centro hospitalario o clínico donde se realiza el acto médico.